aquel que sirve al pueblo. Queremos una democracia militante. La casa está en orden. Dice que soy aburrido. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, cariño? Mi voto no es positivo. Muy buenos días a todos y a todas. Creo que tenemos una ley que diga que por ley somos todos felices. Los que tengan que hacer la cuarentena van a cumplir la cuarentena. ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos en otra edición de Hablemos de Política, donde vamos a hablar en dos bloques de transporte, ¿no? Un transporte que vive de crisis en crisis. Y que no termina de caer, parece una espiral descendente, porque cada vez dicen hay menos corte de boleto, los usuarios se quejan porque el servicio es malo, cada vez viajan menos. Esto cómo se arregla, algunos hablan solamente con subsidios, los subsidios algunos dicen no llegan, son insuficientes, realmente un problema complejo para todo el interior del país y en particular en Santa Fe. Nos visita Andrea Sorzón de la Municipalidad de Santa Fe y después también una opinión de un concejal de la oposición como Hugo Marcucci. Pausa y nos metemos en el tema. Los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Ampestram, tu mutual más cerca. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Consejo Municipal de Santa Fe. El consejo de todas las voces. Vamos a hablar del transporte en Santa Fe, casi todos coinciden que no es bueno, pero ahora no se trata de cómo mejorarlo, no, sino directamente casi cómo garantizarlo, porque hay en ciernes posibilidades de medida de fuerza, un acuerdo precario que la FATAP, que nuclea a los empresarios del transporte, dice nosotros lo damos por caído porque no se han cumplido lo que se había pactado en su momento. Andrea Sorzón, gracias por visitarnos, ¿cómo te va? Gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo están viendo esta situación? ¿Cuáles son los últimos pasos que han dado? ¿Se va a aumentar el boleto en Santa Fe? Bien, bueno, una situación compleja que, como habíamos anticipado, la resolución del acuerdo paritario venía complicado. Semanas estuvieron los distintos representantes de las empresas, de los trabajadores del Estado Nacional, de las distintas provincias y también los intendentes manteniendo varias reuniones, lo que llevó a algunas medidas de fuerza. Fue un cierre de un acuerdo paritario complejo donde los distintos niveles del Estado y los representantes asumieron algunos compromisos que hoy se están discutiendo porque hay algunas demoras sobre todo en los pagos y en la efectiva resolución de parte del Estado Nacional de hacer readecuar los importes de los subsidios para poder afrontar Ahora, Andrea, este aumento paritario. Ustedes se sabe que hay un órgano que tiene que determinar si efectivamente hay que retocar la tarifa. ¿Hicieron el pedido para que esto se analice? Sí, hemos ya transmitido el expediente con la solicitud formal de las empresas para que se evalúe si corresponde o no una redeterminación tarifaria que posteriormente evaluaremos en relación al porcentaje de aumento. Las empresas han solicitado un aumento de 75 pesos, pero primero corresponde que el órgano intervenga y que en base a la fórmula que está prevista en la ordenanza que hoy regula el transporte público colectivo se establezca si hay un porcentaje de variación de los costos que autorice una redeterminación de tarifa. ¿Cuánto pidieron? 75 pesos. Eso es con los subsidios según lo que se acordó, pero la FATAP dice no llegaron los subsidios, 106 es lo que debería valer el boleto si no llegan en los términos que ellos plantearon, ¿es así? Las empresas han presentado su información en relación a los costos del servicio en base a una estructura que tiene un componente, por ejemplo, la paritaria, es decir, el valor del costo de salarios, que en el sistema de transporte de Santa Fe representa más del 40% de los costos totales, los salarios de los trabajadores, el componente del personal, digamos.
pero también hemos tenido 3 aumentos de combustible de lo que va del año, un aumento de inflación del resto de los costos también, ya por encima del 20%, con lo cual las empresas han solicitado la redeterminación de tarifa en base a este detalle de costos que los lleva a 106 pesos el valor total, ¿no? Teniendo en cuenta que hay que hacer un análisis de los subsidios, de la... ¿Es el valor total sin los subsidios? ¿Es 106 o es el valor total con los subsidios que llegaron hasta el momento? Con los subsidios que, claro, que se han recibido hasta el momento sin todavía resolverse esta situación de la paritaria que, como les mencionaba, cerró con compromisos de todos los niveles del Estado que hay que cumplir, porque de ninguna manera con una redeterminación de tarifa y con un aumento de tarifa, como lo mencionábamos la semana pasada, esto se va a solucionar. Ahora, Andrea, Rosario, Córdoba ya han aumentado el boleto, acá todavía no. Seguramente nos debe ver gente que dice, bueno, mañana yo tengo que saber cuándo me aumenta el boleto, porque esto significa que yo voy a tener que, digamos, un presupuesto más. Sí, hacer una proyección porque... ¿Cuándo es? ¿En junio? ¿Es a mitad de junio? Probablemente sea a mitad de junio, porque nosotros, si bien la semana que viene va a intervenir el órgano de control y se definirá, no es automático como sucede en Rosario, porque nosotros tenemos un sistema, que es el sistema SUBE, que tenemos que tramitar ante Nación Servicios la actualización y lleva un tiempo. Por eso generalmente cuando se hacen aumentos en Santa Fe impactan a los días. Así que la semana que viene puede haber un anuncio de un aumento que evaluaremos, como les mencionaba, lo que resuelva el órgano de control en base a esta estructura polinómica y lo que han aumentado las ciudades de Rosario y de Córdoba, que tienen procedimientos distintos, que no tienen el mismo procedimiento que en la ciudad de Santa Fe, es implementar un boleto federal, como habíamos hecho en el mes de enero y febrero, cuando fue operativo el aumento en la ciudad, el último aumento en la ciudad de Santa Fe. La idea es mantener un boleto federal para poder también recibir la misma cantidad de subsidios y poder llegar a equiparar lo que recibe el área metropolitana de Buenos Aires. Algunos piensan de que entre los subsidios que da Nación, los subsidios que da provincia, los beneficios que puede llegar a dar la municipalidad, ¿por qué, no se piensa inclusive en un servicio municipal de transporte o es un delirio pensarlo? Es muy complejo hacer una afirmación de ese tipo porque el costo total del servicio de transporte de colectivos en la ciudad de Santa Fe, el 70% se financia con subsidios provinciales, nacionales y los municipales. Es un sistema casi público, digamos, en cuanto a lo que es un porcentaje digamos, muy ¿no? alto el de subsidios y solo el 30% es recaudación por parte de tarifa. Ahora, algo que, ¿no? Pero que no es de la actualidad, esto ya se viene dando desde el 2017 a la fecha, que han empezado a decaer la cantidad de pasajeros y de transacciones, ¿no? De viajes, de pasajes, y que con la pandemia tuvo su situación más compleja, donde se han perdido muchos pasajeros del sistema de transporte y que además sabemos que tiene una calidad en la prestación que es deficiente, con lo cual aún sin ya las restricciones de la pandemia, estando con todas las actividades normalizadas, las escolares, la universitaria, que retornaron sus actividades en estos primeros meses del año, aún no hemos recuperado la cantidad de viajes, de pasajes que previo a la pandemia, noviembre de 2019. Ahora, en este marco, Jatón hizo un anuncio hace tiempo atrás, dijo, quiero ir a un sistema donde se licite, digamos, y tenga alguna seguridad mayor. Es complejo, digamos, armar un pliego licitatorio con todos estos datos, y es complejo invertir, además, mucho dinero en un sistema cuando uno no sabe, por ejemplo, cuánto va a recibir de subsidios el mes que viene, ¿no? Es un escenario complejo, es un escenario de emergencia, donde la situación, si bien salimos de la pandemia, la situación económica es muy inestable, con lo cual es difícil hacer una proyección, pero sí es necesario rediscutir el marco regulatorio que tenemos y llevar el transporte a reglas más claras, donde por parte del Estado estén claras Yo entiendo, pero las obligaciones. El Estado Nacional, ustedes, digamos, no pueden determinar, digamos, cuántos subsidios van para el interior, cuánto para capital. O sea, tienen que manejarse con variables que no manejan. Digamos, Nos excede la situación económica y la situación de los subsidios nacionales y de los subsidios provinciales. Sin embargo, cada uno tiene sus responsabilidades y la decisión del intendente ha sido la de poder generar el pliego licitatorio para estar en condiciones de licitar. Claro. El escenario es complejo, es una situación de emergencia, una situación, como les decía, el 70% del financiamiento depende de subsidios. Cada uno tiene que poder
asumir la responsabilidad y por eso pedimos también que los senadores y los diputados nacionales también discutan una ley federal y esta situación que vivimos mes a mes y que cada vez que hay una discusión paritaria nos lleva a estas medidas de fuerza, pueda solucionarse teniendo una distribución equitativa y federal de los subsidios, pero eso no quita que sea necesario reevaluar el sistema que tenemos en el marco de un análisis de la movilidad en general de la ciudad. Esta semana salió un proyecto de senadores que de otras provincias, confirma algunos cordobeses, impulsado por los sanjuaninos, de hacer justamente distribución federal. No se ve apoyo, al menos en principio, de las firmas de los legisladores santafesinos. ¿Saben por qué? ¿Tienen algún tipo de información? Los legisladores santafesinos van a ser convocados por los intendentes de la ciudad de Rosario Santa Fe próximamente a una reunión para poder transmitirles la necesidad de que discutan una ley federal y que esta situación que vivimos y que define generalmente el Ministerio de Transporte de la Nación, en este momento con el Ministerio de Trabajo, porque hablábamos de la paritaria, pueda ser resuelta y de manera equitativa para todas las provincias y no dependa de una definición solo del Ministerio de Transporte de enviar el 82% de los subsidios al área metropolitana de Buenos Aires y el 12% al resto de las provincias. El 6 de junio, en pocos días, es una fecha clave, tienen que abonar los sueldos las empresas. La FATAP mandó una nota, dijo no vamos a pagar el aumento porque se incumplió el acuerdo. ¿Qué van a hacer ustedes en ese contexto cuando lo que digamos le están exigiendo en particular a la municipalidad es que haga la determinación del aumento de boleto? ¿Cómo tomaron esta nota? ¿Los están presionando? Nosotros estamos cumpliendo con el procedimiento que tenemos que realizar para evaluar la redeterminación de tarifa y también hemos hecho un adelanto de los fondos del boleto secundario a través de la autorización que el Consejo otorgó en el marco de la emergencia para también hacer un aporte que para el gobierno municipal y el presupuesto municipal es muy importante, que rondan 50 millones de pesos y que ya se ha abonado la primera cuota y estaremos abonando la segunda cuota en este mes, con condiciones muy claras que fueron exigidas a las empresas vinculadas a la cantidad de coches que tienen que tener en prestación en la calle y la cantidad de kilómetros recorridos. Todo esto corroborado con el sistema de monitoreo, que es el que también los usuarios ven a través del cuando pasa, porque necesitamos mejorar la calidad del servicio y no puede ser que siempre estemos hablando de aumentos de tarifa y de una situación de medidas de emergencia o de urgencia. Tenemos que garantizar que la prestación mejore, que hoy es una prestación deficiente y que no es la que los santafesinos y santafesinas se merecen. Estamos también gestionando ante provincia el pago urgente de los recursos que ya ha transferido Nación, correspondientes a la cuota ya de la nueva resolución. Pero entendemos que el reclamo tiene que ser de todos los actores para que Nación equipare los subsidios necesarios y cumpla con los compromisos que se generaron en el marco del convenio por el acuerdo paritario. Muchísimas gracias por venir a charlar con nosotros de política, en este caso política de transporte. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Hacemos una pausa y ya seguimos,